Buenas tardes. Hoy tenemos a Juanita, una socia del Centro de Mayores de Peña del Cura, que nos va a responder unas preguntas. ¿Qué tal está, Juanita? Pues muy bien, ¿y tú? Pues yo también bien. Venga, vamos allá con la primera. A ver, Juanita, después de 9 meses desde que comenzó la pandemia, ¿te has acostumbrado a la nueva forma de vida? No. ¿No te llegas a acostumbrar? No. Yo creo que a esto no nos acostumbramos nadie, ¿no? Nadie. A mí me ha cambiado la vida un montón. Un montón. Porque es que yo antes me veía mucho con mis hijos, salía por ahí, con mis nietos, con todo, y eso ha dado un cambio tremendo. No puedo ir al pueblo de mi hermana, no puedo nada. Así que me ha cambiado mucho la vida, sí. Vale, Juanita. La segunda pregunta, ¿qué es lo que más echas de menos? Aunque ya me estabas comentando un poco del tema familiar, ¿no? Exactamente. Es lo que yo creo que todos echamos más de menos, ¿no? Sí, mi familia y luego las personas que se han ido, que hay que comprender que no nos ha tocado, pero hay muchas personas que lo están pasando muy mal. Claro. La vida que se ha puesto muy mala, que hay mucho paro, que no hay forma de arreglar esto. Que tiene mala pinta, ¿no? Pero bueno, esperemos que el año que viene... A ver si acaso se puede entonar, porque yo ahora veo mucha incertidumbre en el país. Vale, Juanita. La tercera pregunta. Tú eres una usuaria del centro que ha realizado talleres. ¿Cómo has vivido la realización de estos con las medidas de seguridad, con las mascarillas, con la ventilación? ¿Te has sentido segura en el centro? Bueno, por mí sí. Estaba segura porque éramos poquitos cuando estábamos ahí haciendo los cursos. Pero mi familia tiene mucho miedo y como yo tengo problemas de salud, pues no quieren que vaya. No quisieron que siguiera haciendo talleres, ¿no? No. Por mí hubiera seguido, pero ellos no han querido, la verdad. Vale, Juanita. La siguiente pregunta. ¿Tienes predisposición a vacunarte del COVID-19 el año que viene o tienes algo de miedo? No, yo miedo ninguno. Yo lo que quiero es vacunarme a ver si esto se va. Eso es lo que queremos todos, ¿no? Claro, a ver, porque yo me vacuno todos los años de la gripe. Sí. Y esto pues más importante todavía. Hombre, bastante más, ¿no? Así que en cuanto salga la vacuna y me llamen, por mi edad que me tendrán que llamar, pues me la pongo, desde luego. Sin miedo ninguno. Muy bien. Vale, la última pregunta, Juanita. ¿Cómo encaras las Navidades en el aspecto familiar? ¿Diferentes a otros años? Sí, muy diferente. Porque antes, nosotros nos juntábamos a casa de una hija o en mi casa, todo, y ahora tenemos que partir la familia. Vaya a estar poquitos, ¿no? Y otro en otro, claro. Aquí en casa nada más que 6. Bueno, como yo digo siempre, Juanita, el año que viene la celebramos 2 veces y ya está. Sí, por mí yo me voy a quedar tranquilamente en casa, pero mi hija, mamá, ¿cómo te vaya a quedar solo y tal y cual? Digo, bueno, pues pondremos todos los medios posibles para que no pase nada. Claro. No nos quitaremos las mascarillas, estaremos a una distancia prudente y, en fin, nada más cenar, cada uno a su casa. Claro, a cenar y luego para casa enseguida. Exactamente. Eso bueno, es pues, ahí. Juanita, era solo esto. Muchísimas gracias por contestarme las preguntas y espero que nos veamos pronto. Y ya verás cómo el año que viene esto va mejorando. Muy bien. Un beso muy grande. Que pases felices Navidades. Igualmente. Y un beso para ti también. Igualmente, Juanita. Hasta luego. Vale, adiós. March wind and make your shower. Romance will soon be ours. And I'm